Encamíname Radio. Encamíname Radio. Ahora en Spotify y YouTube. Búscanos en estas plataformas como Encamíname Radio y sigue disfrutando de nuestra programación. También nos encontrarás en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Encamíname Radio y @EncamínameR. Síguenos, déjanos tu me gusta y comparte nuestro contenido. Encamíname Radio. Encamíname Radio. Transmitiendo para todo el mundo. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios. Gracias, mi querida audiencia, y gracias, querido pueblo. Todo lo aprendemos de parte del Señor y nos reunimos diariamente porque llevamos unos programas permanentes con el fin de lograr interpretar, de lograr comprender cómo es la operación que realmente realiza Satanás y quién es esta figura, no a través de parte mía, no, que yo lo vine a conocer por causa de Dios y realmente sigo profundizando en la palabra y lo que aprendo, lo aprendo de Dios a través de su Espíritu Santo. Estos días son supremamente difíciles porque todas las cosas que se manejan son con alusión al diablo. Y precisamente los que son adeptos, ellos piensan y confían. Pero esa confianza que Él les da es una confianza falsa. Porque Él es falso en todo. Él descubrió, cuando Él se rebeló contra Dios, que una de las dificultades mayores era precisamente descubrir cuánto le podía traer satisfacción a Él hacer las cosas que no le estaban permitidas hacer. Sin embargo, Él tomó ese camino. Y ese camino lo ha perdido. Ese camino lo ha desviado. Y ese camino le ha permitido llevar un camino incorrecto. Y de ahí que, a través de esto, Él se corrompió, como dice la palabra. Tú fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría. Corrompiste tu sabiduría a causa del esplendor. El libro de Isaías también es un libro muy diciente que habla sobre este tema. Porque este tema es muy familiar con respecto. Me encanta analizarlo porque yo les cuento una cosa, mis queridos hermanos oyentes en la fe, que para mí Satanás es un adversario fuerte y duro, pero no es comparable, ni la más absoluta idea se le puede meter a una persona de que pueda hacer algo importante para Dios. Porque para Dios es importante en el sentido que lo utiliza, lo usa, y Él no se puede negar. Porque cuando Él va a la persona, al Señor Jesús, y le dice que los derechos los tiene, el Señor Jesús sabe que Él está buscando el beneficio y está pidiendo la autoridad para matar o para destruir. Porque Satanás sí mata, claro. Él sí mata. Él me mata a mí, si Dios lo permite. Claro está. Él puede matarte a ti, claro está, pero si Dios lo permite. Pero, ¿por qué estas cosas pasan? Primeramente, lo que hay que analizar es, Satanás no puede actuar si tú no le das derechos. Los derechos son un medio seguro para lograr la destrucción en ti. Y es un medio absolutamente claro para Satanás cuando el ser humano otorga los derechos. Él maneja la tentación a las mil maravillas. Él es una persona muy astuta, muy sabia y además experimentada como él solo en todo. Es experimentado en lo malo. Cosa que la gente pues debe de tener muy en cuenta. Es completamente persona que se puede pensar o se puede hablar. Que una persona experimentada en la maldad
pues sabe los beneficios, las ventajas, las cualidades que tiene eso. Por eso la Biblia habla sobre eso. Vamos a tomar como dice la Biblia, la humillación del orgulloso. En el capítulo 14 de Isaías nos dice lo siguiente. Dice la Biblia, vamos a empezar desde el 9. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos en su venida saliesen a recibirte, hizo levantar las sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Todos los que él conoció y todos los que trató, cuando él se ensoberbeció, cuando él se llenó, no le quedaba sino únicamente el reconocimiento de otros que lo conocieron y dan el concepto de que tú te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. No había diferencia, lo que muestra que la justicia de Dios es para todos y que la justicia de Dios alcanza a todos. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Qué manera más clara de identificar directamente el Seol? Es muy claro y evidente cómo señala el infierno. El infierno es un hecho latente de realidad y de veracidad. El infierno está compuesto precisamente con lo que habla aquí la Biblia. El sonido de tus arpas y gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Este ser fue espléndido en la música, y realmente en la época que él fue adorador, él fue extraordinario. Cuando él se pervirtió, sacó todos estos sones rockeros y mucha música influenciable que hoy recibimos. La música tiene una aceptación a nivel universal, pero miremos la música, ¿cuáles son sus alcances? Los alcances siempre llegan a ser una persona deprimida, a una persona melancólica, una persona triste, una persona que solamente mira las cosas que habla la canción y llega a estados profundos de depresión. Estas personas terminan algunos en suicidio, otros terminan en alcoholismo, otros terminan en la locura. La mayoría de los cantantes están pactados. Y esto lo hacen porque estos llegan a los lugares donde se toma cerveza, donde se toma trago, donde se baila, donde se prostituyen, donde hacen cualquier cantidad de excesos. De ahí depende que este sea un músico de muchísimo talento, inspirador de muchísimas cosas, como lo dice la Biblia. Y ellos también, el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Quiere decir que allá está lleno de gusanos espirituales y estos serán el verdadero. ¡Qué castigo tan grande para ese ser! Es algo abominante, es algo de abominación terrible que el Señor nos muestra a través de la palabra. ¿Quién es este ser? Ahí lo demuestra tal y como es. Llega directamente a ser un ser de abominación, un ser de castigo, es un ser que ya no tiene oportunidad, es decir, definitivamente él tiene que seguir en lo que ya definitivamente él buscó. La maldad, y la maldad será para él su fuerza, y de eso él se abastecerá. Y hay una pregunta que se expresa muy bien. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Qué triste, ¿no? Este espíritu debilitaba todas las naciones. Tenía un reconocimiento extraordinario. Pero, ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? Mire cómo le habla la Biblia con respecto al reconocimiento de este ser creado por Dios y de las características que aquí muestra la palabra. Tú que decías en tu corazón, y ahí le muestra por qué cayó. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Se autoexaltó, se autocreyó. Satanás desde siempre está buscando la adoración. Aún de los mismos reyes y de los mismos hombres, aún de la dinastía de David, los que él logró desviar fueron adoradores de él. Y muchos más
Eso es una muestra absolutamente de lo que la Biblia nos muestra para que tomemos en cuenta. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Es decir, quiere decir que todo malo, todo perverso, tarde o temprano, cae. Cae porque cae. Y dice en el 17, estamos hablando de Isaías capítulo 14, y que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Quiere decir de que esto pasó. Es interesante, pero que muchos seres pueden ser honrados. Sí pueden ser honrados. Y esto pues les da la satisfacción de una vida vivida conforme a la petición y al deseo mezquino de su corazón. Pero la pregunta es, ¿eso de qué sirve? La verdad, tú eres echado en sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de su sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado en ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad a sus hijos para el matadero, por la maldad que sus padres no se levanten, ni poseen la tierra, ni llenen las ciudades del mundo. Cada uno tiene su plan presuntuoso, como también está haciendo cuentas acerca de los planes y los pecados de los padres. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, traeré de Babilonia al hombre y a su remanente, hijo o nieto, dice Jehová. Esto es propiamente una venganza, que eso viene a corroborarse como muy similar a lo que pasa en el libro de Apocalipsis. Babilonia será arrasada, así como fue arrasada para esos entonces. Nos sentimos muy contentos de realmente ver de cómo Dios puede realmente enfrentar todo este tipo de cosas, vencerlas y ganarlas. Todo esto es un hecho concreto. Recuerden, mi querida audiencia, acerca de toda esta enseñanza que el Señor nos ha permitido y que hoy podemos decir con claridad que gracias a Dios estamos completamente decididos a esta gran pelea, a esta gran lucha que solamente la podemos alcanzar con el Señor. Satanás va a ser un obstáculo, sí, y él se va a oponer. Pero sabemos que con el poder de la fuerza de Dios vamos a vencer. Pero que cada uno se tiene que proponer en el corazón, en la lucha, y no desfallecer. Porque esto, decía Pablo, no es del que empieza, sino es el que termina. Para que la lucha se pueda ganar, hay que permanecer. La mayoría de personas terminan claudicando. No porque no puedan pelear, sino porque son cobardes, que son faltos de esfuerzo y no quieren permanecer. Y esto se cree y creemos que con la ayuda del Señor podemos alcanzarlo. Es cierto que toda la pelea que el Señor Jesucristo enfrentó, esta pelea Él la ganó. Esta pelea el Señor Jesucristo siempre la ha entendido como un gran reto. El Señor Jesucristo fue un ser que tuvo que enfrentarse directamente con Satanás para poderlo vencer antes de que lo pudiera vencer en el campo espiritual. Me refiero a lo siguiente, conforme a la Biblia, el Señor Jesucristo tenía que vencerlo aquí en la tierra para que tuviera la autoridad y el dominio para entregarle a su iglesia, la autoridad para poderlo vencer. Si Él no lo vence, no tendría autoridad para poder decir que de su fuerza pudiera vencer a otro. Tenía que demostrarse. La Biblia nunca nos ha negado toda la trayectoria del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dio muestras claras acerca de lo que es el Señor Jesucristo. Cómo Él tuvo que encarar esta gran pelea con Satanás para poderlo vencer. Era una pelea bastante abierta. Era una pelea que se jugaba el todo por el todo. Satanás lo sabía. Y él buscó, planteó, planeó la manera de cómo derrotarlo. Fue algo que se enfrentó los dos poderes, el mal y el bien. El mal tuvo todo el tiempo de planear cara a cara.
Incluso tuvo la oportunidad de transportar al Señor Jesucristo al lugar donde quería que se enfrentara este gran poder entre los dos. En el mundo satánico siempre se acostumbran los enfrentamientos entre los dones, que son los que tiene cada uno, que aparentemente son dones, pero son demonios. Estos demonios se enfrentan unos con los otros y el que domina, pues le cede los demonios al otro. Y así, de esa manera, se acostumbra a ese tipo de peleas o de enfrentamientos para que cada uno dirima según sus fuerzas o según lo que piensa que cada uno tiene. Cada uno lucha por tener que un demonio respalde hasta cierto punto o no. Asimismo, el Señor Jesucristo no tuvo ningún inconveniente en aceptar el reto a Satanás, ir al desierto y enfrentarle esta gran pelea para que él tuviera la gloria y la honra que hoy nosotros podemos reconocer como un ser verdaderamente de parte del Señor fortalecido, y como vemos aquí lo que se gestó. Entonces, capítulo 4 del libro de San Mateo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Es decir, estaba buscando un lugar muy lejano, como también lleno de soledad. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo cuando tuvo que enfrentar? Dice que estuvo separado, estuvo en la soledad, estuvo en zonas despobladas, y con respecto al Hijo de Dios, pero era algo que no se podía ganar. Todo ser humano sobre la tierra tiene que pasar la tentación como un medio de fortaleza espiritual que es indispensable recibirla a manera de una gran pelea, a manera de una gran lucha. Nosotros no podemos desconocer que podemos ganar esta gran pelea. Nosotros sabemos que tenemos que enfrentarlo. El mismo Hijo que está presente aquí, y estamos hablando de la obra general, de lo que es el enemigo, se puede representar aquí. El Señor Jesucristo tuvo que enfrentarlo, nosotros también. Las personas que no quieren, pues simplemente es porque hay una cosa que la gente no se ha puesto a pensar ni analizar de acuerdo con la Biblia. Toda persona puede tener derechos generacionales del diablo en su propia vida, aún de su familia y en su propia vida. Lo que sucede es que ellos en sí, en su condición personal, no son personas que lo acepten, porque algunas directrices de su vida se deben directamente al diablo. Y esto pues es difícil saber cómo es que opera él, porque primero, si no lo admite, pues va a desconocer cómo es su operación. Si no lo acepta como un ser destructivo que vino a robar, a matar y a destruir, pues entonces también va a tener una dificultad para que esto pueda tener algo como enfrentar o como luchar, porque el que creyó pues peleó y luchó. Algo que siempre pasa. Es como los que llegan a la iglesia Trina, a la iglesia cristiana Trina, los que llegan, ahí comienzan a tener directamente unas manifestaciones diabólicas, es porque el diablo se levanta. Personas que negaron. Nosotros hemos tratado con cristianos de muchísima data, pero ellos en sí no aceptaron. Pero de un momento a otro el Señor los tocó y comenzaron a aceptar que sí había ese reino, y comenzó él a manifestarse, el enemigo. Y al manifestarse el enemigo, eso nos da a nosotros la idea de cómo este enemigo sí podía destruirla y matarla, pero mientras que no lo aceptó, él tenía su gobierno, y su manera inteligente y sabia es de que la persona no se entere que él tiene dominio sobre esa vida por todos los derechos que le ha otorgado durante todo el tiempo, como también los derechos generacionales recibidos desde antes de que la persona ya hubiera pues nacido. Ahí vemos cómo el momento de nacer la persona toma esos derechos ya por derecho propio. Estas son cosas que nosotros desconocemos, pero que realmente son veraces. En una iglesia, cuando no se tiene en cuenta esto, pues simplemente no se puede recibir, porque no se puede manifestar, porque no se está aceptando la realidad de una vida, la injerencia de un espíritu que se tiene en la vida del ser humano, porque todas las cosas que pasan arriba en los cielos, en la parte espiritual, en las maquetas espirituales, ya todo eso está determinado, ya las cosas están determinadas, los ministerios de las iglesias, las caídas de las iglesias, la apostasía, todo esto, lo que Dios separa y lo que Dios dice en la iglesia, lo que dice que es necesario que estas cosas pasen, ya todo eso está programado.
no son cosas que cogen a las cosas por su cuenta y decir, fue que me cogió de improviso y me salió. No, nada de lo que pasa en el campo espiritual es improvisado. Todo está perfectamente ya diseñado, son las maquetas, solo que Satanás puede luchar para cambiar eso que está escrito, porque todo eso se permite, pero nunca de las cosas del Señor se cambian por las razones que tenemos. Ahora miremos, por ejemplo, lo que dice más adelante cuando tuvo la oportunidad de venir al tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Al mirar este desafío, es algo que toca el ego, es algo supremamente difícil, porque una persona que se siente que toca el ego es cuando le hace sentir lo que le dijo aquí. Si eres el Hijo de Dios, pues demuéstremelo. O es que usted solamente dice, pues ahora demuéstremelo. ¿Quién eres tú? A ver, si dices ser el Hijo de Dios, pues entonces haga que estas piedras se conviertan en pan. Hágalo. Como las cosas que el Señor Jesucristo iba a hacer no le eran permitidas señales, y mucho menos al diablo para demostrarle que era el Hijo de Dios. Él tenía que lucharla, porque eran dos desafíos, era muy grande el desafío. Primero, porque el Señor Jesucristo no podía mostrar señales, y mucho menos al diablo para demostrarle que era el Hijo de Dios. Segundo, la situación que se manejaba era más importante de lo que se puede pensar, porque el mismo hecho de convertirse en Dios tenía que mostrarle el Hijo de Dios un milagro, cosa que tampoco pudo decir. Y escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, mi querida audiencia, y tenemos presente que con la ayuda de Dios seguimos adelante y nos sentimos agradados porque Dios está con nosotros. Bendiciones para el pueblo. Gracias por la sintonía, y les habló su pastor y amigo Laurentino López Aldana. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios.